Es que yo te voy a decir una cosa, aquí la gente no le está dando el valor que se merece y eso me molesta mucho y por eso yo estoy haciendo este video. ¡Stop! ¿Cómo es posible que Cardi B despierte tanta admiración entre celebridades como Millie Bobby Brown o Demi Lovato? Admiración que hasta el mismo Timothy demostró al agradecerle por encima de Al Pacino y Martin Scorsese cuando se ganó un premio como actor. ¿Cómo se relaciona el cinismo de Cardi B con el cinismo de la antigua Grecia? ¿Y cómo se relaciona ella con una filósofa que intentaron borrar de la historia? ¿Listos? 3, 2, 1, ¡go! ¿Sabes que estaba yo doblando ropa limpia en mi casa un día de estos, tratando de pensar qué iba a hacer con este año 2021? Y dije, bueno, pero Juanba, cálmate, a ver, ¿qué haría Cardi B? Entonces empecé a ver videos de Cardi B porque cada vez que yo empiezo a tener ansiedad o depresión, eso es fijo que un video de Cardi B no solamente me calma, sino que también encuentro muchas respuestas a mis más profundas crisis existenciales. Entonces viendo videos de Cardi B empecé a reflexionar acerca de qué era lo que había hecho ella en el 2020. Es que mira, no la merecemos. Yo fácilmente le puedo prender una vela porque se lo merece. Mira, al principio nos regaló la voz y la liberación de una tensión que para nosotros crecía en las primeras etapas de la pandemia. Y fue esto. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Woo! Que inspiró a su vez a toda la humanidad a hacer canciones y a hacer retos de TikTok. Y se convirtió como la válvula de escape de toda la tensión que todo el mundo sentía acerca de la incertidumbre. Es decir, ella logró canalizar la paz y la salud mental de la población, cosa que no pudieron hacer ni los médicos ni los políticos. Me disculpan. Aparte de eso, también nos regaló una canción tan trascendental que yo creo que ha marcado hitos y ha roto récords, pero sobre todo se ha posicionado como una canción de alabanza al empoderamiento femenino. Y es esta canción, obviamente. Para mí ella es como la reencarnación de Hiparquia. Mira, Hiparquia nació en el siglo IV a.C. y es reconocida como la primera filósofa mujer porque pertenecía al movimiento cínico. Pero primero es necesario que entendamos que el cinismo que se practicaba en esa época no es el cinismo que se practica hoy en día. Porque si yo te pregunto, para ti que es una persona cínica, entonces tú qué me dirás. ¿Es cierto o no que una persona cínica hoy por hoy es aquella, por ejemplo, que te invita a salir pero que sube en el Instagram fotos con su pareja? O como diría una tía mía, una persona cínica es aquella que lo tiene metido hasta aquí y dice que es mentira. Ese cinismo con el que vemos el mundo de hoy en día, moderno, siglo XXI, no es el mismo cinismo de la antigua Grecia. Ellos se desprendían de todo bienestar material que podría poseer el hombre. Básicamente ellos desechaban las comodidades de la vida, se acomodaban a las leyes de la naturaleza, rechazaban la opulencia y de hecho vivían como perros. Pero es que cuando te digo que vivían como perros era literal. Mira aquí. Este se dice que era Diógenes, que también era un representante como muy escandaloso y performántico de lo que era la corriente del cinismo. Y vivían ellos en la calle y simplemente eran dueños de pocas pertenencias. Tenían relaciones sexuales en la calle, comían como perros, no se bañaban. Hablaban de una sencillez conceptual. Era como la redimensión de vivir el aquí y el ahora. La filosofía como forma de vida. En fin. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Entonces, Hiparquia era conocida como la primer mujer filósofa, es decir, ninguna otra mujer se había atrevido a adentrarse a un mundo que era netamente gobernado por hombres, que es justamente lo que ha estado haciendo Cardi B. Es decir, el mundo del hip hop, del rap, del R&B es un mundo gobernado mayoritariamente por hombres, y no solamente por hombres, sino por hombres misóginos. Y ella decidió utilizar esto como medio para ella expresarse y desarrollarse como artista y como filósofo. Lo cierto es que Crates, que también era otro filósofo que pertenecía a esta misma corriente, una vez llegó a la casa de Hiparquia y cuando Hiparquia lo vio, se enamoró perdidamente de él. No sé qué le vio ella a él, pero ella dijo, este hombre no lo pelo yo.
Entonces, pero fíjate esto, Hiparquia era una mujer acomodada, tenía dinero, tenía bienes, tenía una buena familia. Y ella, cuando vio el estilo de vida de Crates, se enamoró y dijo, yo quiero vivir como tú. Y toda la familia se le opuso y ella se empeñó en casarse con él. Incluso hasta el mismo Crates se opuso que se casara con él. Porque él cuenta la historia o cuenta la leyenda que él se le apareció y le dijo, mira, si tú te casas, se le apareció desnudo. Y le dijo, mira, esto es lo que hay, con esto es lo que te vas a casar, no hay más nada. Y ella dice, no importa, yo me caso contigo y me caso. Es decir, que ella renunció a todo su mundo para poder irse con él y filosofar. Y eso fue justamente lo que hizo Cardi B. Claro, ella no nació rica, ella nació pobre y en el Bronx. Y ella tuvo que renunciar a la pobreza. Es decir, ambas hicieron el camino, ambas recorrieron el mismo camino, pero a la inversa. Y ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿qué es más difícil, renunciar a la riqueza o renunciar a la pobreza? No, me estás diciendo la pobreza, ¿verdad? Pues, ok. Mira esto. Imagínate que esta persona ha sido rica toda su vida. Y un buen día, por rebelión o por lo que sea que haya querido hacer, se le ocurre renunciar a la riqueza y vivir como tú y como yo, como los mortales. Y si en algún momento te cansas de esto, pues estoy seguro que esta persona va a poder volver a su mundo de riqueza porque siempre va a tener alguna conexión porque nació de ahí. Pero si una persona nació pobre, renunciar a eso implica muchas más cosas. Porque si naciste pobre, cuando vas creciendo te encuentras con un sistema político, con un sistema educativo, con un sistema económico y hasta con una religión que te dice que ser pobre es lo único a lo que puedes aspirar a tu vida. Es decir, se vuelve parte de tu identidad la misma pobreza. Tú tienes que romper con tu identidad, tú tienes que trascender todo eso para poder llegar a ser millonario como Cardi B. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para salir de la pobreza? Bueno, primero romper tus patrones de pobreza, porque tú puedes ganar dinero, lo que tú quieras. Tú te puedes ganar mañana la lotería si a ti te importa, si a ti te da la gana. Pero, si tú no cambias tus patrones de pobreza, pues ese dinero se te va a volver sal y agua. Porque vas a seguir siendo pobre en tu mente por mucho dinero que tengas. Y tú sabes todo lo que le ha costado cambiar a la pobre Cardi B. Si ella lo pudo lograr, tú también. Yo también puedo, tú también puedes. Tú puedes lograrlo. Yo creo en ti. Yo por supuesto que creo en ti. Vamos a despertar. ¡Maldito loco! Hiparquia andaba como los cínicos y también tuvo hijos con Crates. Pero el resto de los filósofos, independientemente de que eran cínicos o no, no veían con buenos ojos que Hiparquia se dedicara a la filosofía y lo veía como una controversia. Controversia que justamente también caracteriza a Cardi B, específicamente con esta canción que te comenté al principio. A ver, imagínate tú lanzar algo al mundo que sea empoderamiento femenino y que sea rechazado por puristas y por conservadores y que también sea rechazado por los mismos grupos feministas. Y que aún así ella siga defendiendo a estas mujeres que la rechazan por hablar tan explícitamente de algo tan natural y tan normal como esto. Cuenta la leyenda que Hiparquia estaba en la casa de no sé quién y estaba Teodoro el ateo. Y bueno, estaba muy molesto porque ¿qué hacía una mujer ahí? Que hacía filosofando entre hombres. Y entonces ella dijo, bueno, mira, lo que es bueno para el pavo es bueno para el pavo. Y él dijo, tú deberías irte a tu casa a tejer y a cuidar a tus muchachos. Entonces ella, como era una experta no solamente en razonamiento, sino en lógica y en filosofía, mira, tú me puedes explicar por qué tú crees que el arte de tejer es mejor que el arte de filosofar. Entonces cuenta la leyenda también que Teodoro se molestó muchísimo y agarró y la desnudó. Pero como ella era cínica y vivía como una perra, entonces a ella eso no le importó y el hombre quedó una vez más abochornado delante de todos sus amigotes filósofos porque ella le dijo, ajá, ahora explícame tú, ¿qué tiene de malo o de vergonzoso un cuerpo desnudo? ¡Maldito loco! Por eso es que Cardi B e Hiparquia se parecen tanto, porque Hiparquia tuvo que exagerar su estilo de vida asumiéndose como una perra cínica para poder demostrar que las mujeres también podían hacer lo mismo que podían hacer los hombres en la antigua Grecia. Y Cardi B ha tenido que exagerar todo su movimiento en la música como un manifiesto feminista que le permite a ella apoderarse de espacios que antes eran impensables para las mismas mujeres.
Y Parker incluso se dice que escribió 3 libros, pero como la historia la escriben los vencedores, entonces no quedó ningún rastro de ellos. Y casi la borran de la historia. De no haber sido por otros filósofos que escribían sobre ella, el mundo no se hubiese dado cuenta ni se hubiese enterado que en 400 años antes de Cristo hubo una mujer que decidió hacer lo que un hombre hacía. Pero la venganza de Hiparquia es el movimiento de Cardi B. Así que Así o más perra. la próxima vez que tú escuchas una canción y te manden a bajar el volumen o te manden a quitarla porque no aguantan la canción de Cardi B o no aguantan a Cardi B, pues tú le muestras este video y tú le dices, mira, un poquito de respeto y de por favor, porque Cardi B es lo que necesitamos todos para entender no solamente nuestro presente, sino nuestro pasado. Yo aquí, mira, respeto, ¿ok? Y ponderación a las cosas realmente importantes de la vida. Bueno, yo no sé si este video... Yo no sé de qué es este video, si esto es de autoayuda, esto, o es de terapia, o esto es de filosofía, no es. Mira, si tú llegaste hasta aquí, te agradezco porque quiere decir que estamos ahí. Mira, tú y yo, ¿ok? A ver, escríbeme por Instagram, hablemos, ya. Esta amistad empezó y no hay quien la pare. Hasta luego, adiós.